En esta atmósfera tranquila de la noche, bienvenido a la Biblioteca Nocturna. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos estás escuchando y qué hora es allí en este momento. Aquí, en esta Biblioteca de la Noche, traemos documentales de ciencia, historia y filosofía creados para calmar tu mente y guiarte suavemente hacia un sueño profundo y reparador. Capítulo 1. Comienzo silencioso. ¿Dónde termina el espacio? Bienvenido a la Biblioteca Nocturna. Aquí el silencio se convierte en historia y la vastedad del cosmos se transforma en un suave arrullo. Esta noche comenzamos un viaje lento y tranquilo hacia una de las preguntas más profundas que la humanidad ha susurrado. ¿Dónde termina el espacio? Al principio la pregunta parece infantil, casi ingenua. Quizás recuerdes haberla formulado cuando eras niño, acostado bajo las estrellas, mirando hacia la oscuridad infinita. Si sigo viajando más y más lejos, ¿llegaré algún día al borde? Y si existe un borde, ¿qué habrá más allá? Esa pregunta nos ha acompañado durante siglos. Filósofos, soñadores, científicos, todos la han hecho a su manera. Y aunque hoy poseemos telescopios inmensos y ecuaciones brillantes, el misterio sigue allí. Cuanto más miramos, más se estira el espacio frente a nosotros, desafiándonos con su silencio. El anhelo humano de límites. ¿Por qué preguntamos dónde termina el espacio? Quizás porque todo en nuestra vida tiene fronteras. Habitamos habitaciones, cruzamos puertas, seguimos ríos y montañas. Nuestro mundo cotidiano está lleno de bordes. Pero al levantar la mirada, el cielo parece distinto. No hay muro, no hay frontera. Solo profundidad tras profundidad. Y como humanos, buscamos límites. Queremos saber dónde se detiene. Las civilizaciones antiguas ofrecieron respuestas en forma de mitos. Los babilonios imaginaron el firmamento como una cúpula sólida, pintada de estrellas. Los nórdicos hablaron del gran árbol Yggdrasil, cuyas ramas sostenían mundos. Los griegos pensaron que las estrellas estaban fijadas en una esfera de cristal. No era ignorancia, sino consuelo. Eran formas de domesticar el misterio. El nacimiento de un cosmos científico. Durante milenios, las estrellas eran solo puntos inmóviles, pero poco a poco los humanos notaron ritmos. Los planetas errantes, la luna que crecía y menguaba, el sol que se alzaba y caía con precisión. Esto no era caos, era ley. Y de esa ley surgió la gran pregunta: ¿es el universo finito o infinito? Aristóteles decía que era finito, limitado por la esfera de las estrellas. Giordano Bruno, siglos después, soñó con mundos infinitos, un universo sin fin. Su visión fue peligrosa, tanto que lo llevó a la hoguera. Pero su idea sigue viva en nuestros telescopios. El borde de lo infinito. Piensa en los antiguos marinos. Creían que si navegaban demasiado lejos, caerían en el abismo. Hoy sabemos que la Tierra es redonda. Viajar lo bastante nos trae de regreso al mismo lugar. ¿Y si el universo fuera igual? ¿Y si el espacio se curvara sobre sí mismo, de modo que un viaje eterno en línea recta nos devolviera al inicio? O quizás sea verdaderamente infinito, un nunca acabar que la mente apenas puede imaginar. Ambas posibilidades se estremecen. La burbuja observable. Aquí entra un hecho crucial. Lo que vemos no es todo el universo, es solo el universo observable. Como cuando miramos en la niebla, sabemos que el mundo continúa, pero la vista se detiene. Nuestro horizonte observable mide unos 93.000 millones de años luz de diámetro. No porque el cosmos termine allí, sino porque la luz de más allá
aún no tiene tiempo de llegar desde el Big Bang. Vivimos dentro de una burbuja de visión, un límite de tiempo, no de materia. Un límite que no es límite. Ese horizonte no es un muro. No hay una nave en la que vaya a estrellarse. Es solo el borde de nuestra mirada. Más allá puede haber más galaxias, más estrellas, quizá infinitas, pero aún no han enviado su luz, o nunca lo harán si la expansión es demasiado veloz. El susurro de lo infinito. Cierra tus ojos. Imagina caminar hacia el borde del espacio. Avanzas más y más, pero nunca llegas. El borde siempre se aleja. ¿Significa eso que no existe o que está siempre más allá de nuestro alcance? El infinito no grita, susurra. Nos recuerda que algunos misterios no son muros que derribar, sino mares en los que navegar. Capítulo 2. El escenario de Newton. Espacio recto y absoluto. Bienvenido otra vez a la biblioteca nocturna. Las velas siguen ardiendo suavemente. Las sombras descansan sobre los estantes y el silencio del universo nos invita a abrir otra página. En el capítulo anterior, caminamos hacia los límites del espacio observable, preguntándonos dónde termina el cosmos. Esta noche, retrocedemos en el tiempo. Volvemos a una época en la que el universo comenzó a adquirir orden, cuando un hombre con una mente extraordinaria nos ofreció un escenario sólido sobre el cual imaginar la realidad. Ese hombre fue Isaac Newton. Escenario inmóvil. Imagina un teatro. Las cortinas se apartan, los actores entran y la obra comienza. Los cuerpos se mueven, hablan, caen y se levantan. Todo cambia sobre el escenario. Todo, excepto el escenario mismo. Así concibió Newton del espacio, un fondo inmóvil, absoluto, eterno. Un escenario sobre el cual se representaba la obra de la naturaleza. Junto a ese espacio absoluto, Newton imaginó un tiempo absoluto, como el tic-tac perfecto de un reloj universal. El tiempo fluía con idéntico ritmo para todos, en todas partes. Cada segundo era igual al anterior, cada instante medido con precisión matemática. Para Newton, espacio y tiempo eran los pilares inmutables de la realidad. La calma de la certeza. El siglo XVII estaba marcado por la agitación, guerras, epidemias, choques entre religión y filosofía. En medio de aquella incertidumbre, Newton ofreció orden. Su física mostraba que la manzana caía no por magia, sino por la gravedad, que la luna orbitaba no por capricho, sino por leyes matemáticas, que los mismos principios que gobernaban la caída de una piedra en la Tierra regían el movimiento de los planetas en el cielo. Era un universo lógico, predecible, gobernado por ecuaciones, y ese orden brindaba consuelo. Espacio absoluto. Decir que el espacio era absoluto significaba que existía por sí mismo, incluso si no hubiera estrellas ni planetas. Era un fondo silencioso, vacío, eterno. Sobre ese fondo se medía el movimiento. Para Newton, un objeto estaba en reposo o en movimiento con respecto al espacio mismo. El espacio era el marco fijo, la cuadrícula invisible que contenía todo. Tiempo absoluto. El tiempo, igual que el espacio, era independiente. Fluía sin detenerse, con idéntico ritmo en cada rincón del universo. Un segundo en la Tierra era el mismo segundo en el Sol, en Júpiter, en una estrella distante. El reloj del cosmos nunca se adelantaba ni se retrasaba. Esa visión convertía al universo en un gran mecanismo, una máquina confiable. El universo reloj. La metáfora más poderosa que surgió de Newton fue la del universo como un reloj, un mecanismo perfecto, construido por un creador relojero, funcionando sin error. Los engranes eran los planetas, los péndulos eran las lunas, los resortes eran las fuerzas invisibles. Todo se movía con precisión, todo podía calcularse. Esa imagen inspiró a generaciones, dio nacimiento a la ciencia moderna, a la ingeniería, a la confianza en que el mundo podía entenderse y predecirse. El peso filosófico. La idea de un espacio y tiempo absolutos no era solo física, era filosofía. Daba a los humanos la certeza de que había un suelo firme bajo los pies.
que más allá del caos existía una estructura inmutable, pero también imponía un matiz frío. El universo como máquina perfecta, sí, pero indiferente. Preciso, pero distante. Las primeras dudas. No todos aceptaron esta visión. Filósofos como Leibniz argumentaban que el espacio no era una cosa en sí misma, sino solo la relación entre objetos, que sin cuerpos, sin estrellas, el concepto de espacio carecía de sentido. Aún así, el escenario de Newton dominó durante más de 2 siglos. Era demasiado útil, demasiado poderoso. El límite de los absolutos. Con el tiempo, comenzaron a surgir grietas. Experimentos con la luz y el movimiento revelaban inconsistencias. Si el tiempo era absoluto, ¿por qué parecía fluir distinto para observadores en movimiento? Si el espacio era rígido, ¿por qué la luz no obedecía ese marco fijo? El escenario de Newton empezaba a tambalear. La obra pedía otro tipo de escenario, más vivo, más flexible. La llegada de Einstein. Fue entonces que apareció un nuevo protagonista, Albert Einstein. Con su teoría de la relatividad, demostró que espacio y tiempo no eran absolutos, sino maleables, entrelazados en un tejido llamado espacio-tiempo. Pero esa es otra página de nuestra biblioteca nocturna, otro capítulo de este viaje. Capítulo 3. La tela de Einstein. La imagen mágica del espacio-tiempo. Bienvenido otra vez a la biblioteca nocturna. Las velas siguen ardiendo suavemente y el silencio se acomoda como un manto sobre los estantes infinitos. En el capítulo anterior, vimos el escenario de Newton, recto, firme, inmutable. Pero esta noche, ese escenario se rompe. Deja de ser madera rígida para transformarse en tela viva. Una tela que respira, se curva, se estira, vibra. Esa visión pertenece a un hombre de cabello desordenado y mirada profunda. Albert Einstein. El nacimiento de una nueva mirada. A principios del siglo XX, la ciencia aún vivía bajo la sombra de Newton. El universo era un reloj, preciso y frío. Pero Einstein sospechaba que algo no encajaba. Preguntó lo impensable. ¿Y si el tiempo no es igual para todos? ¿Y si el espacio no es un escenario fijo, sino parte de la obra misma? De esas preguntas nació su revolución, la relatividad, la unión de espacio y tiempo. Einstein nos dijo, espacio y tiempo no están separados. Son hilos de un mismo tejido, el espacio-tiempo. Imagina una sábana elástica, tensa en el aire. Si colocas una bola pesada, la tela se hunde, y si lanzas una canica, girará alrededor, atrapada por la curva. Así funciona la gravedad. No es una fuerza invisible que tira, es la geometría misma del espacio-tiempo doblándose bajo la presencia de la masa y la energía. El tiempo se vuelve relativo. No solo el espacio se curva, el tiempo también se deforma. Un reloj en la cima de una montaña marca los segundos más rápido que un reloj en el valle. Un satélite en órbita mide el tiempo de manera distinta que tu reloj de pulsera. El tiempo ya no es absoluto. Depende de dónde estás y de cómo te mueves. Cada observador lleva su propio compás. El experimento del eclipse. En 1919, un eclipse solar demostró la audacia de Einstein. Las estrellas tras el Sol aparecieron desplazadas. Su luz se dobló al pasar cerca de la masa solar. Era la primera prueba visible de la curvatura del espacio-tiempo. Desde entonces, vemos este fenómeno en el cielo. Galaxias lejanas deformadas como en un espejo cósmico, multiplicadas por la gravedad de cúmulos inmensos. El universo mismo se convierte en lente cósmico. Ondas en la tela. El espacio-tiempo no solo se curva,
también puede ondularse. Cuando dos agujeros negros chocan, envían ondas gravitacionales, rillos que viajan por el universo a la velocidad de la luz. En 2015, la humanidad las escuchó por primera vez. Un susurro leve, pero real. El eco de colisiones ocurridas hace miles de millones de años. Era como oír el latido del cosmos en la oscuridad. El principio de equivalencia. Einstein resumió su intuición en una idea sencilla. Estar dentro de un ascensor que acelera hacia arriba se siente igual que estar en la superficie de un planeta con gravedad. A pequeña escala, aceleración y gravedad son indistinguibles. Ese fue el punto de partida que lo llevó a reimaginarlo todo como geometría. Los extremos de la curvatura. Agujeros negros. Si la curvatura es extrema, nacen los agujeros negros, pozos tan profundos en la tela que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. No son leyenda, son la consecuencia natural de la relatividad general. Hoy hemos visto su sombra, su fotografía y escuchado su choque en forma de ondas. Son la prueba de que el espacio-tiempo puede plegarse hasta lo impensable. Una tela viva, un universo cercano. El universo de Newton era un escenario distante. El de Einstein es íntimo, un tejido del que somos parte. Nuestro peso, nuestro tiempo, nuestras trayectorias, todo depende de cómo la tela se curva bajo nosotros. No caminamos sobre el espacio-tiempo, estamos cosidos en él. Capítulo 4. El secreto del espacio vacío. La danza de los campos cuánticos. Bienvenido otra vez a la Biblioteca Nocturna. Las luces tiemblan suavemente, como si quisieran revelar que incluso el silencio guarda secretos. En el capítulo anterior vimos cómo el espacio y el tiempo forman una tela viva que se curva bajo el peso de las estrellas y se estira con la energía del cosmos. Pero esta noche descubriremos algo aún más extraño. El vacío nunca está vacío. La ilusión del vacío. Imagina que te alejas de la Tierra, pasas la Luna, atraviesas los planetas, te internas en el espacio oscuro entre las estrellas. A tu alrededor, nada. Ni polvo, ni gas, ni luz. Solo silencio. Durante siglos creímos que ese silencio era absoluto, que el espacio vacío era de verdad vacío. Un escenario sin actores, un lienzo en blanco donde suceden los hechos. Pero el siglo XX nos enseñó lo contrario. Cuanto más profundamente miramos, más descubrimos que el vacío está lleno. La voz de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es como un susurro que contradice la intuición. Nos dice, nada puede estar completamente quieto, ni siquiera el vacío. En la escala más pequeña, más allá de los átomos, el universo está tejido por campos cuánticos. Cada partícula conocida, electrones, fotones, quarks, es una excitación de un campo. Aunque no haya partículas presentes, los campos siguen ahí, vibrando levemente, como cuerdas que nunca dejan de resonar. Partículas fantasmas. Si pudiéramos mirar el vacío con un microscopio imposible, veríamos un espectáculo extraño. Pares de partículas que aparecen y desaparecen en un instante. Se llaman partículas virtuales. No viven lo suficiente como para ser atrapadas, pero su presencia se siente. Alteran la energía de los átomos, modifican fuerzas, dejan huellas invisibles. El vacío se parece más a un océano que a un desierto. Desde la orilla parece tranquilo, pero bajo la superficie hay corrientes, oleajes, criaturas fugaces. La energía del vacío. Esta actividad incesante tiene un nombre: energía del vacío.
es la vibración mínima que nunca desaparece. Incluso en la oscuridad más perfecta, el vacío no puede quedarse en cero. Es como un fuego débil que nunca se apaga, brasas escondidas en la chimenea del cosmos. El eco en el universo. ¿De qué sirve este murmullo invisible? Tal vez sea la clave del mayor misterio de todos, la energía oscura. Los astrónomos descubrieron que la expansión del universo se acelera. Algo empuja al cosmos hacia afuera con fuerza desconocida. Muchos sospechan que ese motor oculto es la propia energía del vacío, multiplicada en todas partes. Si es así, entonces el vacío no solo está vivo, también está guiando el destino del universo. Filosofía del vacío. Detente un instante. Reflexiona. Durante milenios, cuando los humanos decíamos nada, lo imaginábamos como silencio, ausencia, vacío puro. Hoy sabemos que esa palabra no existe en la realidad. Incluso en la nada hay algo. El vacío murmulla, palpita, late. Esto cambia nuestra relación con el cosmos. Nunca estamos rodeados por el silencio absoluto. Siempre hay un susurro de existencia. La metáfora de las brasas. Piensa en un fuego que parece apagado. Desde lejos solo queda ceniza, pero si acercas los ojos, ves brasas encendidas, respirando rojo. Sopla un poco y las llamas vuelven a alzarse. El vacío es así. Nunca está apagado. Siempre guarda calor escondido, listo para encender la creación. Un universo siempre despierto. De este modo, el universo nunca descansa, ni siquiera en los lugares más oscuros, ni en los rincones más fríos. El vacío mismo vibra con energía como un corazón que late en silencio. Así, cada rincón del cosmos está lleno de potencial. El nada no es nunca nada. Capítulo 5. El universo en expansión. Las pasas en el pan. Bienvenido de nuevo a la biblioteca nocturna. Las lámparas respiran una luz tibia. El polvo brilla como pequeñas constelaciones detenidas en el aire, y el silencio tiene la textura de una manta. En el capítulo anterior aprendimos que el vacío no está vacío. Late con campos y energía sutil. Esta noche levantamos la vista y vemos algo aún más asombroso. No es solo que las cosas se muevan en el universo, es que el universo mismo se estira. El cielo que parecía inmóvil. Durante casi toda la historia humana, el firmamento fue el mapa más confiable. Las constelaciones volvían cada estación. El cielo parecía un techo sólido y eterno. Muchos pensaron que el cosmos era estático, tal vez eterno, tal vez creado tal cual, pero quieto. A comienzos del siglo XX, sin embargo, algunos rayos de luz empezaron a contar otra historia. Lo hicieron con una sutileza casi poética, cambiando de color. Un mensaje escondido en el color. Cuando la luz de una galaxia llega a nosotros, trae líneas finísimas en su espectro, huellas químicas que delatan estrellas, gas y polvo. A principios del siglo pasado, varios astrónomos notaron que esas líneas estaban desplazadas hacia el rojo en muchas galaxias lejanas, como la sirena de una ambulancia que, al alejarse, baja su tono. La luz que se estira hacia el rojo sugiere alejamiento. Luego llegó una relación simple y profunda. Cuanto más lejos está una galaxia, más se desplaza su luz hacia el rojo y más rápido parece alejarse. No era un puñado de casos, era un patrón cósmico, una ley escrita en el cielo. La conclusión era inevitable y vertiginosa. El tejido del espacio se está expandiendo. El pan que crece en el horno. Imagina una masa de pan llena de pasas. Al entrar en el horno, la masa crece. Las pasas se separan unas de otras no porque se estén moviendo por sí mismas, sino porque el pan entre ellas se dilata.
Así sucede con las galaxias. Son como pasas incrustadas en la masa del espacio-tiempo. No viajan sobre un fondo quieto. Es el fondo el que se estira y al hacerlo, aumenta las distancias entre todas. Este ejemplo revela dos ideas decisivas. 1. No hay un centro de la expansión dentro del pan. Cada pasa ve alejarse a las demás. 2. Todas las separaciones grandes crecen a la vez, no porque las galaxias huyan con motores invisibles, sino porque el espacio entre ellas se hace más amplio. No hay trono en el centro del cosmos. Nuestra intuición quiere un punto privilegiado, un lugar desde donde todo explotó. Pero la expansión relativista nos enseña otra cosa. Cada observador puede pensarse en el centro de su esfera visible y verá a gran escala el mismo alejamiento general. Es la geometría la que crece, no un montón de objetos saltando desde una granada cósmica. El universo a la vista de cualquiera se parece a una tela elástica en la que los patrones se separan de manera homogénea. No hay trono central, hay simetría. ¿Ir hacia atrás en el reloj? ¿Un origen caliente y denso? Si hoy todo se separa, ¿qué ocurre si rebobinamos la película? Las distancias disminuyen, la materia se concentra, la radiación se vuelve más energética. Retrocediendo lo suficiente, llegamos a un estado caliente y denso, un amanecer del tiempo y del espacio, lo que llamamos Big Bang. No fue una explosión en el espacio, fue y sigue siendo una expansión del propio espacio. Por eso no dejó un cráter ni un centro localizable. Dejó en cambio una firma tenue que aún baña el cosmos, un brillo frío, extendido por todas partes, el eco térmico de aquel inicio. La expansión también estira la luz. Si el espacio se estira, la luz que viaja por él también. Sus ondas, como la pintura arrastrada por un lienzo que cede, se alargan. Por eso la vemos más roja. A mayor camino y mayor expansión, mayor estiramiento. Por eso las galaxias muy lejanas se vuelven rojizas y tenues, no porque hayan cambiado de naturaleza, sino porque su mensaje fue estirado por el trayecto. Esa es la razón de que mirar muy lejos sea simultáneamente mirar muy atrás en el tiempo y mirar a través de un vidrio que enrojece y apaga. ¿Se expande todo? Lo que la gravedad sujeta no se estira. Una duda natural. Si el espacio se agranda, ¿por qué no crece nuestra mesa, nuestra casa, el sistema solar, la Vía Láctea? La respuesta es que la expansión domina a gran escala, allí donde la gravedad no ha logrado atar con fuerza. Dentro de una galaxia, las estrellas están vinculadas por la gravedad. En un sistema planetario los planetas están amarrados al Sol. A estas escalas, las gomas gravitatorias son tan firmes que la expansión general no logra abrirlas. El pan crece, sí, pero las pasas, cuando están apretadas en un racimo, mantienen su forma. Cuando el crecimiento se acelera, uno podría pensar, si hay materia, la gravedad debería ir frenando la expansión con el tiempo. Y durante mucho tiempo así se imaginó, pero a finales del siglo XX se descubrió algo que cambió la historia. La expansión se acelera. Algo actúa como una presión negativa, un empuje sutil que no tira de los objetos, sino que hace crecer el propio espacio más y más deprisa. Lo llamamos energía oscura. No sabemos todavía qué es con detalle. Podría estar relacionada con la energía del vacío de la que hablamos en el capítulo anterior. Lo que sí sabemos es su efecto. A escalas cósmicas, el universo se despega. Consecuencias dulces y melancólicas. Si el crecimiento sigue acelerándose, cada vez más regiones del cosmos quedarán fuera de nuestro alcance causal. La luz de que emitan muchas galaxias hoy nunca nos llegará. Es como correr hacia un tren que se acelera más rápido que nuestras piernas. Lo veremos irse, volverse tenue y desaparecer. En un futuro muy lejano, los cielos de civilizaciones venideras podrían ser más pobres en galaxias, no porque el universo se vacíe, sino porque la expansión las habrá borrado de nuestro horizonte. Nosotros, habitantes de una era con un cielo rico, estamos asistiendo a un breve momento de lujo cósmico.
Hay en esto una dulzura y una tristeza. Vivimos en un universo vibrante y a la vez vemos cómo su inmensidad se nos escapa en silencio. Una brújula para el tiempo cósmico. La relación entre distancia y alejamiento es una brújula, midiendo cuánto se estira la luz, su corrimiento al rojo, y cuánto se ha atenuado. Podemos reconstruir la historia de la expansión, cuándo fue más lenta, cuándo comenzó a acelerarse, cómo influyen la materia, la radiación y esa energía oscura esquival. Así, la expansión no es solo un hecho, es una herramienta. Nos permite fechar eventos, pesar el universo, comparar modelos y, sobre todo, contar su biografía. Un universo sin bordes que crece por todas partes. Otra intuición que debemos soltar, la idea de que el universo se expande hacia algo. La imagen correcta, difícil pero preciosa, es que no hay una fuera del espacio hacia donde crecer. Hay más espacio en el propio espacio. La distancia entre dos puntos aumenta porque la métrica cambia, no porque estén viajando hacia una periferia. Como el pan en el horno, no empuja contra un aire exterior para justificarse. Toda su realidad interior se amplía, que conserva su forma cuando todo cambia. En este mundo que se estira, hay islas de permanencia, sistemas atados por fuerzas más fuertes que el tirón de la expansión. Átomos, personas, montañas, planetas, estrellas, galaxias, estructuras ligadas donde la gravedad o las fuerzas electromagnéticas y nucleares a escalas pequeñas vencen a la expansión. Saber esto consuela. No somos hojas a merced del viento cósmico, somos trenzas locales en una alfombra que se agranda. Filosofía de una expansión silenciosa. La expansión nos enseña que el cambio no es una anécdota, es la gramática del universo. Nada, ni siquiera la distancia vacía entre galaxias, permanece igual. Todo está en tránsito. La luz que se enrojece, los relojes que se comparan de manera distinta, el horizonte que avanza. Aprender a vivir con esa danza es aprender a amar lo inacabado, a aceptar que la belleza no se agota en formas fijas, sino que se renueva en el movimiento. Un pensamiento antes de dormir. Imagina que sostienes entre tus dedos una miga del pan cósmico. Dentro, las pasas, las galaxias parecen quietas en su cercanía, pero si alzas la mirada al resto de la hogaza, ves cómo todo se separa suavemente. Esa es nuestra noche, un presente íntimo y un fondo que se aleja. Imagina también un hilo de luz que salió de una galaxia hace miles de millones de años, azul y joven, y que llega a ti ahora rojo y cansado, como un viajero con polvo en los zapatos. Ese viajero te cuenta dos historias a la vez, de dónde viene y cuánto se ha estirado el camino. Cierre. Crecer es la manera en que el universo respira. El universo respira ampliando su pecho de espacio. La Biblioteca Nocturna, capítulo 6, El universo observable, nuestra burbuja cósmica. La frontera de la luz. El límite de nuestra visión no lo pone un muro físico, lo pone el tiempo. El universo tiene 13.8 mil millones de años de antigüedad. La luz, viajando desde el Big Bang, solo ha tenido ese tiempo para recorrer distancias. Por eso, todo lo que vemos está contenido en un volumen finito, el universo observable. Al imaginarlo, piensa en una linterna encendida en una noche oscura. La luz ilumina una esfera a tu alrededor. Más allá, no ves nada, no porque no exista, sino porque aún no te ha llegado su resplandor. Un horizonte móvil. Podríamos pensar que este límite debería ser de 13.8 mil millones de años luz, pero no es así, porque mientras la luz viajaba, el espacio mismo se expandía. Así, las galaxias más lejanas que hoy alcanzamos a ver están a casi 46.5 mil millones de años luz de distancia. Nuestro universo observable mide unos 93 mil millones de años luz de diámetro. Ese horizonte es como una neblina. Detrás hay más cosmos, quizás infinito,
pero sus señales todavía no han tocado nuestras costas. Un horizonte que se mueve con nosotros. Imagina que cada ser consciente en cualquier galaxia distante también tiene su propia burbuja. Sus horizontes y el nuestro se solapan un poco, pero también incluyen regiones que jamás veremos. Esto significa que no existe un único universo observable. Cada observador tiene el suyo, tejido desde su posición. Somos como faros en la costa, cada uno rodeado por su propio círculo de luz. Más allá del horizonte, la pregunta inevitable surge: ¿qué hay fuera de nuestra burbuja? La respuesta más honesta: no lo sabemos. Podría haber más galaxias, estructuras colosales e incluso otras formas de energía. O podría ser infinito, extendiéndose sin fin. El horizonte no nos dice lo que existe, solo lo que podemos conocer. Un límite que se expande. Nuestro horizonte no es estático. Con cada segundo que pasa, la luz de regiones más lejanas logra alcanzarnos. El círculo se ensancha, nuestra burbuja de visión crece. Y sin embargo, la expansión acelerada del universo impone otra paradoja. Hay galaxias que ya se alejan de nosotros tan rápido que su luz jamás llegará, por mucho que esperemos. Son islas que se hunden en la niebla, para siempre fuera de alcance. La poesía del límite. Vivir en un universo observable es aceptar que la realidad, tal como la conocemos, es parcial. Somos como viajeros en un bosque con niebla. Escuchamos pasos, sentimos presencias, pero solo vemos lo que está cerca. Este límite nos enseña humildad, nos recuerda que no poseemos el mapa completo, y al mismo tiempo nos regala asombro. Saber que hay más allá, aunque nunca lo toquemos, despierta en nosotros la imaginación. Una esfera hecha de tiempo. Cuando miramos lejos, miramos atrás en el tiempo. Una galaxia a 1.000 millones de años luz nos muestra su rostro de hace 1.000 millones de años. Nuestro horizonte observable también es un horizonte temporal. En cada dirección vemos diferentes etapas del cosmos, como si cada capa fuera una página arrancada de un libro de historia cósmica. El borde final, lo más antiguo que alcanzamos a ver, es la tenue radiación del Big Bang, el fondo cósmico de microondas. Una cortina de luz primitiva que nos dice: más allá, la niebla del origen. Capítulo 7. El horizonte cósmico. Más allá de los límites del tiempo y la luz. Un horizonte como en la niebla. Imagina caminar en una pradera cubierta por niebla. Ves lo cercano, adivinas siluetas más allá, pero tarde o temprano todo se pierde en blanco. El cosmos es parecido. No es que el universo termine en el horizonte, es que su luz aún no ha llegado. El horizonte cósmico es el límite último de lo observable. Más allá, el universo existe, pero está oculto por el simple hecho de que la luz no ha tenido tiempo de alcanzarnos desde allí. La paradoja del tiempo. El universo tiene 13.8 mil millones de años. Podríamos pensar que eso nos da un radio máximo de 13.8 mil millones de años luz. Pero mientras la luz viajaba, el espacio se expandía bajo sus pies. El resultado, el borde observable está mucho más lejos, a unos 46.5 mil millones de años luz. Ese borde no es un muro físico, sino una frontera temporal y geométrica. Marca lo que puede influirnos, no lo que existe. Un horizonte que se aleja. Nuestro horizonte crece con el tiempo. A medida que la luz de regiones lejanas llega por fin, nuestra burbuja se ensancha. Pero hay un límite doloroso: la expansión acelerada. Algunas galaxias se alejan de nosotros tan rápido que su luz nunca nos alcanzará, por mucho que esperemos. Es como si el horizonte se desvaneciera en esas direcciones, tragándose para siempre las señales. De este modo, el horizonte cósmico no solo revela, también esconde. Nos muestra el universo como un mapa incompleto, con bordes que se desdibujan en la oscuridad.
Más allá del horizonte. ¿Qué hay? Quizás más galaxias, estructuras colosales, cúmulos de cúmulos. Quizás un universo infinito. O tal vez regiones tan distintas que escapan a nuestra física conocida. No lo sabemos, y tal vez nunca lo sabremos. El horizonte nos recuerda que somos locales en un universo global. Como náufragos en una isla, solo exploramos la playa que nos rodea. El horizonte como maestro de humildad. Podría parecer frustrante, pero es también fuente de belleza. Saber que no podemos verlo todo nos devuelve una lección de humildad. Nos recuerda que el conocimiento humano siempre es parcial, que la curiosidad siempre tiene con qué alimentarse. Lo desconocido no es vacío, es invitación. Cada observador, un horizonte. Piensa en una galaxia situada a 10.000 millones de años luz. Ahí, un ser consciente tendría su propio horizonte observable, distinto al nuestro. Sus límites se solaparían con los nuestros, pero también abarcarían regiones que jamás veremos. En cierto sentido, cada punto del cosmos guarda su propia versión del universo. Todos vivimos en burbujas distintas, cada una con fronteras de tiempo y luz. Capítulo 8. La luz, una cápsula del tiempo. La naturaleza de un mensajero. La luz no es solo brillo, es un mensajero del tiempo. Cada rayo que llega a tus ojos trae una historia escrita en ondas. Viene de lugares lejanos, de épocas distintas, y te cuenta cómo era el universo cuando partió. Mirar el cielo es leer cartas enviadas hace miles, millones, incluso miles de millones de años. El tiempo en una estrella cercana. Cuando miras la luna, la ves tal como era hace un segundo. El sol que ilumina tu ventana es una imagen de hace 8 minutos. La estrella más próxima más allá del Sol, Alpha Centauri, se nos muestra como era hace 4 años. Cada punto de luz es un pasado congelado. El cielo nocturno es un archivo inmenso de memorias luminosas. Mirar atrás en la historia. A medida que miramos más lejos, vemos más atrás en el tiempo. Una galaxia a 1.000 millones de años luz muestra su rostro de hace 1.000 millones de años. Algunas de las más lejanas que alcanzamos a ver nos llegan con luz que salió cuando la Tierra ni siquiera existía. Así, el telescopio no es solo un instrumento óptico, es una máquina del tiempo. Fotones viajeros. Cada fotón que llega hasta nosotros emprendió un viaje casi imposible. Salió de un átomo excitado en una estrella, atravesó nubes de gas, esquivó campos gravitatorios que curvaron su camino, soportó la expansión del espacio que lo fue estirando. Cuando por fin toca tu ojo o un sensor en un telescopio, se destruye, entregándote su mensaje. Ha esperado miles de millones de años para ese instante. El universo como álbum de fotos. En cierto modo, el universo se nos revela como un álbum de imágenes antiguas. No lo vemos como es, sino como fue. Algunas galaxias que observamos quizá ya no existan, o se hayan transformado en otras fundidas en colisiones cósmicas. La luz nos muestra fantasmas del pasado, y sin embargo, son esos fantasmas los que nos permiten reconstruir la historia del cosmos. La cápsula más antigua. La luz más vieja de todas es el fondo cósmico de microondas. Es el eco del Big Bang, liberado cuando el universo tenía apenas 380.000 años de edad. Esa luz ha viajado casi 14.000 millones de años para llegarnos, estirada hasta volverse un tenue resplandor de microondas. Es la fotografía más antigua del universo, una cápsula del tiempo que revela sus primeros suspiros. La filosofía de la luz. La luz nos recuerda que nunca vemos el presente. Lo que vemos siempre es memoria, incluso en la vida cotidiana. El reflejo en un espejo llega con retrasos diminutos pero reales. El rostro de un amigo, iluminado, es ya un recuerdo en el instante en que lo percibes. Vivir
Es moverse entre ecos de lo que ya ocurrió. Capítulo 9. El corrimiento al rojo. El viaje escarlata de la luz. El idioma de las ondas. La luz no es solo claridad, es una onda. Como una cuerda que vibra, puede tensarse más, ondas cortas, azuladas, más energéticas, o vibrar más lenta, ondas largas, rojizas, más suaves. Cuando un objeto se mueve hacia ti, sus ondas se comprimen, la luz se desplaza hacia el azul. Cuando se aleja, las ondas se estiran, la luz se desplaza hacia el rojo. Este fenómeno se llama corrimiento al rojo. La sirena de la ambulancia. La comparación más clara es con el sonido. Imagina una ambulancia que se acerca. Su sirena suena aguda. Cuando pasa y se aleja, el tono baja. Es el efecto Doppler. La luz se comporta igual. Una estrella que se aleja canta más grave. Su luz se tiñe de rojo. El descubrimiento de Hubble. A principios del siglo XX, Edwin Hubble observó decenas de galaxias y notó algo asombroso. Casi todas mostraban corrimiento al rojo. Y no solo eso, cuanto más lejos estaba la galaxia, mayor era el corrimiento. Esto significaba que casi todas las galaxias se alejaban de nosotros y que su velocidad de alejamiento era proporcional a la distancia. Era la primera evidencia clara de que el universo entero se expande. El cielo no es un cuadro estático, es un río en movimiento. El corrimiento cósmico. Hay que aclarar algo. Este corrimiento no es solo por movimiento. No es que las galaxias viajen a través de un espacio fijo. Es que el propio espacio se estira y con él se estira la luz que lo cruza. Así, el corrimiento al rojo es como tinta que se alarga en un papel que se estira. La onda de luz se alarga con el universo mismo. Un reloj cósmico. El corrimiento al rojo es más que un fenómeno curioso. Es un reloj cósmico. Midiéndolo, los astrónomos saben qué tan lejos está una galaxia, cuán rápido se expande el universo y cómo ha cambiado esa expansión con el tiempo. Es una brújula silenciosa que guía nuestra comprensión de la historia cósmica. Cuando la luz desaparece, a distancias inmensas, la luz se estira tanto que pasa del visible al infrarrojo, luego a las microondas. Nuestros ojos ya no la pueden ver. Incluso nuestros telescopios luchan para detectar estas señales débiles. Algunas quedan tan estiradas que se confunden con el fondo mismo del universo. El corrimiento al rojo no es solo un mensaje, es también un velo. Nos muestra y nos oculta al mismo tiempo. El lenguaje del rojo. Cada fotón que viaja miles de millones de años llega enrojecido, cansado, transformado. Es como un viajero que partió con ropa brillante y llega con telas descoloridas por el sol y el viento. Ese rojo nos cuenta cuánto se ha estirado el universo desde su partida. El eco de la energía oscura. Al estudiar corrimientos extremos, los astrónomos descubrieron que la expansión se acelera. El corrimiento al rojo nos llevó a sospechar la existencia de la energía oscura, esa fuerza misteriosa que empuja al cosmos a expandirse cada vez más rápido. Sin el rojo, ese secreto seguiría escondido. Capítulo 10. La biblioteca nocturna. Un final suave. Bienvenido una última vez esta noche a la biblioteca nocturna. Las velas arden bajas, el aire huele a calma y las páginas del universo se cierran lentamente. Hemos viajado juntos desde la pregunta más simple, ¿dónde termina el espacio?, hasta las ideas más profundas. Newton y su escenario, Einstein y su tela, el vacío que nunca está vacío, la expansión del cosmos, los horizontes que limitan nuestra visión, la luz como cápsula del tiempo y el corrimiento al rojo como canto del universo. Ahora, al llegar al final, no buscamos respuestas definitivas, buscamos descanso.
un círculo que nunca cierra del todo. Cada vez que creemos acercarnos al borde del conocimiento, descubrimos que hay otro horizonte más allá. El espacio se expande, la luz se estira, el misterio se renueva. Y quizás ese sea el regalo, que nunca agotemos las preguntas, que siempre haya más que contemplar, más que imaginar, más que soñar. Nuestro lugar en la historia cósmica. Somos pequeños, sí. Habitamos un planeta minúsculo en una galaxia entre 2 billones. Nuestros días son cortos comparados con la vida de las estrellas. Y sin embargo, somos inmensos, porque en nosotros, el universo se contempla a sí mismo. A través de nuestros ojos, la luz que viajó miles de millones de años encuentra por fin un testigo. La tela como manta. Imagina el espacio-tiempo como una manta suave que te envuelve esta noche. No es un escenario ajeno, es un tejido del que eres parte. Tu respiración sigue el ritmo de su expansión. Tus pensamientos flotan como fotones en la oscuridad. Tu descanso es un eco de la calma más profunda del cosmos. El consuelo del misterio. No necesitamos saberlo todo para estar en paz. El misterio no es un vacío que deba ser llenado. Es un mar en el que podemos descansar. El universo no nos exige que lo resolvamos. Solo nos invita a contemplarlo, a maravillarnos, a dejarnos arrullar por su silencio. Así cerramos este viaje. Desde el inicio del espacio hasta los límites del horizonte, desde la luz que guarda recuerdos hasta el rojo que canta expansión. Ahora, al apagar las lámparas de esta biblioteca nocturna, recuerda, tú también eres parte de esta historia. Tu cuerpo, tu tiempo, tus sueños están tejidos en la misma tela que curva estrellas y estira galaxias. Duerme tranquilo. El universo sigue su curso, y tú eres uno de sus hilos brillando en la oscuridad. Buenas noches.